Vamos a abrir nuestras Biblias. Santiago 3, del 1 al 6. El título de este mensaje es Tu lengua descubre tu maldad. Santiago 3, del 1 al 6 dice esto: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos un freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde al que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Cierra tus ojos. Dile: Padre amado, en esta noche, Señor, vas a hablar a mi alma, a mi vida, Señor. No quiero que nada me impida, porque necesito aprender de tu palabra, Señor, para guardar todo en el corazón de mi alma, para poder cambiar, porque quiero ser transformado a tu santo nombre, Señor. Quiero ser como tú, mi Rey. Toma autoridad y ato toda fuerza espiritual maligna que esté en este lugar. Los atamos, los encadenamos, los esposamos, los amarramos tremendamente. Te pedimos, ángeles, Señor, que ahora los lleven a lugares secos en el nombre de Jesús de Nazaret. Que los lleven, Señor amado, al África, porque es un lugar caliente. Ahí sufren, mi Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, mi Rey amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Desde el día en que esta congregación Aguas de Reposo empezó a funcionar bajo la orden de Dios, el Señor ha mostrado su gloria, ha mostrado su amor y misericordia, porque Él es el único que edifica esta casa. Amén. Edifica añadiendo ovejas a su rebaño, y ante esta fidelidad tan hermosa hemos pasado pruebas, muchas pruebas de descrédito, de personas que diciendo ser cristianas, nacidas de nuevo, han hecho funcionar su lengua maligna de una manera vil y diabólica en contra de nuestra congregación y de quienes predicamos su palabra. Y con palabras ásperas y ofensivas hemos ido soportando la mentira, hemos ido soportando la exageración, porque hemos ido en contra de las falsas doctrinas, exhortando a personas cristianas nacidos de nuevo, tibias, que están sumergidas todavía en el mundo, por lo que recibimos calumnias mentirosas, recibimos chismes, recibimos vanaglorias de muchos que están navegando en la ignorancia bíblica. Pero sabemos que un fiel siervo de Dios preguntará: ¿dónde está el Señor? Para que ponga coto a todas estas maldades y siga edificando esta casa. Pero lastimosamente aparecieron esos siervos infieles, y hay todavía siervos infieles dentro de esta obra que han perdido el celo que deben tener por la obra del Señor, respecto de las transgresiones de algunos que están en rebelión contra Dios. Estos están apañando el pecado, y al ocultar el pecado están dejando al único Dios útil, suficiente y necesario para castigar, para disciplinar en justicia. Y la palabra de Dios en Levítico 5:1, anoten los versos bíblicos, dice esto: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuera testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Familia,
el ocultamiento de la verdad por parte de un testigo o testigos que deben decir la verdad y nada más que la verdad, se están callando últimamente por temor a cualquier represalia que puedan tomar contra ellos. Sepan muy bien que están en un pecado tremendo porque su alma está en peligro de condenación. Sepan también lo que pasaba entre los jueces, entre los judíos, pues los jueces tenían autoridad para llamar no solo a los testigos, sino a quienes podían testificar de algo que no le agradaba al Señor. Y esto pasa conmigo, pues quiero que sepan muy bien, yo, el pastor Fernando Claure, he recibido la visión de esta obra, la visión de levantar esta obra Aguas de Reposo. Por tanto, el único que tiene autoridad para tomar decisiones soy yo. Mis hijos Marcelo y Luis Fernando han sido levantadas para ayudarme en la visión que he recibido del Señor. Amén. Así que la organización, la predicación, la elección o separación de alguien decido yo. Amén. Sí, yo. Y eso lo hablo con mucha constancia. Llevo 37 años en el camino del Señor y pues he puesto las cosas en su lugar. Si yo decido llamar a alguien o a testificar de lo que sabe, que ha visto, y rehúsa presentar evidencia o dice solo una parte de la verdad, la palabra dice que llevará el pecado del pecador o el pecado de los pecadores. Por esto, todos los que en cualquier ocasión sean llamados a dar testimonio deben presentar en esta ley moral y ética ordenada por Dios, nuestro Señor, para presentar una evidencia clara, libre y abiertamente, y tienen que tener sumo cuidado en no prevaricar delante del Señor. Es decir, hablar ocultando de manera arbitraria ese pecado, sabiendo que está cometiendo una tremenda injusticia delante del Señor, nuestro Dios. Porque Él, siendo un Dios omnisciente, sabe la verdad. Amén. Yo no requiero de nada. Soy manso a veces, pero al fin y al cabo la autoridad la tengo yo, porque el Señor es el que ordena muchas cosas. Amén. Y además es una palabra delante del Señor y es cosa sagrada para cualquiera y para Él testificar la verdad, y no se puede jugar con Él. Amén. Si verdaderamente cumples diciendo la verdad, quedarás descargado del pecado que sabías y que era tu obligación testificar en verdad. Así que antes que los convoque, decidan decir la verdad y nada más que la verdad. Amén. Pero, ¿qué ocurre si el testigo no es veraz? Pues en este versículo se apunta al testigo que, sabiendo algo y se niega a declarar la verdad en perjuicio de otra persona, es entonces un pecado de omisión. Algunas personas piensan que por no haber cometido pecados o delitos graves están libres de pecado. No. Esto se llama falsa seguridad. Y caminar en falsa seguridad es más terrible todavía, porque van añadiendo pecado a pecado, pecado a pecado, y en el momento que participen ante el tribunal de Cristo, esos pecados van a pesar más que los espirituales. Por eso el apóstol Santiago 4:17 nos dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. También resulta muy necesario recordar que el rey Salomón oró al Dios Todopoderoso con respecto a este asunto de un testigo que no dijera la verdad cuando debiera
decirla. Leemos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, del 31 al 32, que dice: cuando alguien comete una falta contra su prójimo y se le obliga a jurar ante tu altar en este templo, escucha tú desde el cielo y actúa. Haz justicia a tus siervos. Condena al culpable haciendo recaer sobre él el castigo por sus malas acciones. Y haz justicia al inocente según le corresponda. Recuerdo haber estado presente en una reunión en la cual un grupo de cristianos hablaban de un dirigente, de un líder de su iglesia, y facilitaron cierta información que era exacta, pero que no era toda la verdad. De la verdad solo dijeron una parte y no expusieron completamente la totalidad del problema, de la situación. Dicho grupo estaba tratando de hacer creer a todos que conocían toda la historia. Y esta actitud, amada familia, constituyó una verdadera ofensa al Señor y una transgresión totalmente viciada por la maldad del corazón del alma al ocultar parte de la verdad. ¿Me están comprendiendo? Aquí surge otra pregunta. ¿Por qué alguien se negaría a testificar sobre algo que vio o escuchó? Primero, podría ser el temor. El miedo a esa persona, porque sabe que puede buscar venganza, puede tomar represalias después de haber sido confrontado. Primero. Segundo, podría ser de no querer condenar a uno porque es su pariente o porque es su amigo. Y tercera razón podría ser la desconfianza. Estamos hablando ahora del sistema judicial, pensando que no va a pasar nada, porque se puede comprar, se los puede corromper a los jueces, se los puede corromper inclusive abogados, pensando que no va a pasar nada también, y que el culpable va a quedar impune y libre al día siguiente. Pero entonces, amada familia, tratando de considerar todas estas razones, se concluyen tres resultados: el miedo o el temor a la venganza y a las represalias, la negativa de condenar a un pariente, a un amigo, y el temor a la corrupción o burocracia de este sistema de justicia que impera en todo el mundo. Porque hay progresistas que son trapo de inmundicia. No solamente en Bolivia, también en los Estados Unidos, también en Nicaragua, también en La Habana. En cualquier lugar son justicia delante del Señor, trapo de inmundicia. Y estas tres razones, como les decía, son las más comunes en todo el mundo. Pero es muy importante que sepan que Dios considera esto como pecado. ¿Cómo pecado? Porque es pecado no decir la verdad cuando son testigos de haber visto o ser testigo de algo, y al no decir la verdad están ignorando con el silencio la verdad delante del Señor, que Él es la verdad. Amén. Y si Dios, siendo amor, ama la verdad, ¿por qué tenemos que callar si amamos a quien dice que es la verdad? Por tanto, uno tiene que considerar, amada familia, siempre que nuestro Dios es Padre de la verdad. Y hay que amarle con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Amén. El diablo es el padre de la mentira. Y este no dice la verdad. Y sus hijos siguen su camino al no decir la verdad. Y prácticamente con esas actitudes estarían amando al padre de la mentira. Y es pecado, les vuelvo a decir,
pecado de omisión. Dios es verdad y también ama la justicia y quiere que las transgresiones pecaminosas se confiesen y se humillen yendo al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret para proceder al arrepentimiento. Amén. Otro motivo es que al no testificar en verdad, estamos obstaculizando completamente el proceso de justicia de Dios, porque estamos tolerando, impidiendo que se condene al culpable o se libere a un inocente. Repito, Dios ama la verdad. Dile a tu hermano, Dios ama la verdad. Y exige que digamos la verdad con valentía y sin vergüenza. A veces el miedo, el temor y la vergüenza a muchos les impide hacerlo. También es parte de este mensaje. Por tanto, la justicia es indispensable para que una nación funcione correctamente. A ver, imaginen una nación sin justicia, donde los culpables no sean condenados y las leyes no se apliquen adecuadamente. Todo sería un caos, ¿verdad? Por esto el Señor, a través de Pablo, dijo en Romanos 13, del 1 al 6, de esta manera. Lean conmigo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Como hemos leído, nuestro Dios, poderoso, omnisciente, omnipotente, ordena al cristiano nacido de nuevo a obedecer al gobierno. Porque el gobierno como institución ha sido ordenado y establecido por Dios. Dios ha instituido, porque en este mundo pecaminoso, familia, se necesitan ciertas restricciones para proteger del caos, de la iniquidad, para proteger de la maldad, de los pecados criminales, de los feminicidios, de los pecados inmorales, que son consecuencias de la naturaleza caída de la raza humana. Y que algunos todavía no quieren salvar su alma y están bajo el imperio del viejo hombre para seguir haciendo esos pecados que muchas veces se pueden volver pecados criminales e inmorales delante del Señor. Al pecar, porque no tienen temor del Señor. Y es por esto que Dios en su misericordia instituye entre estas cosas. Primero, instituye el gobierno civil, el cual estamos viviendo. Porque el gobierno civil, como en toda la vida, permanece bajo la ley de Dios. Amén. Dos, Dios ha dispuesto que el Estado sea generador de justicia. Pero ¿cómo Satanás los corrompe? Cosa seria. Es una disgregación tan tremenda de lo que el Señor hace, pero no restringen el mal mediante el castigo del malhechor. Ahora no vemos todas esas cosas. Más bien el que denuncia, le arman los juicios y están en la cárcel. Caramba, el Señor ha creado el Estado para que sea castigado el malhechor, sea castigado el delincuente, y para proteger el bien de la sociedad. Por eso
Está escrito aquí en Romanos 13, del 2 al 6. Dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Hoy en día hay mucho terror ir a la justicia por cualquier cosa, porque se pueden amañar todas las cosas, porque estamos bajo la autoridad demoníaca de Satanás. Dios le entregó su reino al diablo cuando Adán y Eva pecaron, y el diablo se apropió de nuestra alma, del alma, y es por eso que todo anda al revés. Pero pese a esas cosas, el Señor siempre, a través de sus siervos, ordena que nos sujetemos y oremos por los que están en eminencia. Amén. Para que Satanás no los corrompa. Amén. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, del 13 al 17, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, esta vez al presidente, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, honrad al presidente. 3. Vemos en estos versos bíblicos que Pablo describe el gobierno como este gobierno, como debe ser una nación. Pero cuando el gobierno descuida su debida función definida por Dios, aquí está un gran detalle: deja de ser un gobierno sin Dios. Deja de ser un gobierno del enemigo y está concordando en contra de su propósito. Por ejemplo, cuando el gobierno exige algo contrario a la palabra de Dios, los cristianos nacidos de nuevo deben obedecer a Dios antes que a los hombres. Por esta razón está escrito en Hechos 5:29, que dice de esta manera: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto significa que lo que le debe importar a todo cristiano lavado con la sangre preciosa de Jesucristo para no pisotearla, no es lo que si se propone o se le propone es conveniente, sino que es seguro, que es placentero y popular entre los demás, hay que rechazar, porque tenemos un Dios de verdad. Amén. Si cualquier determinación es recto delante de los ojos de Dios, uno se sujeta. Amén. Porque está escrito aquí en Gálatas 1:10, que dice: pues busco ahora el favor de los hombres, dice Pablo, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, fuerte, no sería siervo de Cristo. Estas palabras nos hacen entender que uno no puede ser un verdadero cristiano nacido de nuevo, un verdadero cristiano limpiado, lavado con la sangre preciosa de Jesucristo, que sea ministro del evangelio y que trate de agradar a los demás, acomodando las verdades del evangelio. Primera de Corintios, ojo, capítulo 4 del 3 al 6 dice:
yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mírame a los ojos, ¿estás escuchando? Amén. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. O sea, tenemos que esperar que venga el Señor, porque eso puede rechazar tu salvación, puede resistir tu salvación, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Dios sacará a la luz las actividades secretas de cada persona y va a revelar sus verdaderos pensamientos y va a revelar los motivos, tanto los buenos como los malos, cuando se presenten ante el tribunal de Cristo. En otras palabras, se revelará exactamente cómo fue la vida de cada uno. No quedará nada oculto. Veamos dos versículos claros, Lucas 12, del 2 al 3, que dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Y Romanos 2, 12 al 16 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice Pablo. Así que todos los que continúen en el pecado, aunque no tengan conocimiento de la ley de Dios, porque tienen una medida de conocimiento actualmente del bien y del mal, todos saben. Aquí este es uno como nosotros, dijo Dios respecto de Adán. Este es uno como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Así que, familia, Dios no va a salvar automáticamente a los que no oyen y se resisten al evangelio, ni les dará una segunda oportunidad después de la muerte, porque no existe el purgatorio. Todavía hay religiosos que dicen que van a ir al purgatorio. No existe el purgatorio, es directamente ir al infierno a pagar sus maldades. Así que el castigo eterno a los que no han tenido una adecuada oportunidad de entender el evangelio, no han podido aprender tantos años. Imagínense, tenemos la radio y de repente vienen personas sin conocimiento bíblico que están años en la congregación de los santos, digo yo, ¿no?, que son de otros lugares, y de repente les dan el micrófono y espanto al hablar. He ordenado desde hace muchísimo tiempo el celo, desde hace 36 años que yo sirvo al Señor, que no cualquiera puede entrar a la radio. Tienen que saber la palabra, tienen que conocer el evangelio. Amén. Porque el fuego del Señor nos consume. Y cualquier cosa que yo escucho,
prefiero morirme. Porque es una maldad poner gente que no sabe la palabra. Por eso, desde ahora soy rígido. O desde hace un tiempo atrás soy muy rígido respecto de esto. Ni aún los jóvenes que tengan que hacer su interview, su invitación y demás cosas, tienen que saber la palabra. Si no saben la palabra, no pueden entrar. Si no saben la palabra, no pueden ni siquiera ser líderes. No pueden servir sin conocer la palabra. Amén. Porque tenemos que tener el conocimiento del evangelio. Porque el evangelio son las buenas noticias. Y cuando no se saben de las buenas noticias, hablan cualquier tontera. Y esto tiene que motivar al cristiano en prepararse, de hacer un constante esfuerzo por aprender la palabra, llevar el evangelio a todas las personas y a todas las naciones. ¿Cuándo nosotros podemos enviar a las naciones si hay pocos muchachos que dicen que saben y están hablando tonteras? Salgo yo y escucho sus discipulados. Una pena. ¿Y qué tal si les pregunto a ustedes? Por eso es nuestra realidad. Y ahora, porque está escrito en Mateo 4:19, si dice venid a mí, les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cómo puedes ser un pescador de hombre si no sabes la palabra? ¿Me estás comprendiendo? Este mandamiento está vigente. Ya fue vigente cuando aceptamos a Cristo. Así el siervo de Dios, Stamps, dice de estos: uno no puede ser pastor, no puede ser evangelista, misionero, no puede ser escribano, no puede ser maestro, no puede ser diácono o laico. Y puedo parafrasear, ¿no? Abogado, médico, ingeniero, ama de casa, y sigue diciendo, pero si no está esforzándose por llevar a otros a Cristo, no está haciendo la obra de Dios. Claro, yo soy abogado, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Voy a hablarle de leyes? No, tienes que hablarle de Cristo. Pero ¿cómo puedes hablarle de Cristo si no sabes quién es Cristo y no lo conoces al Cristo de la gloria? ¿Ah? Lógicamente estás desobedeciendo. Mateo 28:19, que nos dice que debemos ir a las naciones a ser discípulos. Lucas 5:10 quiere que seamos pescadores de hombres. Hechos 1:8, tenemos que recibir el poder del Espíritu Santo para sanar enfermos. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces tendréis poder y me seréis testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén y en todos los rincones de la tierra, ¿no? Y vas a tener autoridad para sanar enfermos, vas a tener autoridad para echar fuera demonios, vas a tener autoridad para libertar a los cautivos del diablo. Y si lo haces, eres siervo del Rey. Amén. Y si no, busca ser lleno del Espíritu Santo. Todos los predicadores que hemos levantado a 2 o 3 personas, si no son llenos del Espíritu Santo, no están haciendo guerra espiritual, no oran en lenguas, discúlpeme, estamos errados. Tienen que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Con la evidencia de orar en lenguas para ganar mayor número de aceptación. ¿Quiénes dicen amén? El deber de todo cristiano nacido de nuevo es orar por los que están en autoridad. Hemos hablado del presidente, de las autoridades, inclusive del comandante de la policía, comandante del ejército, etcétera, etcétera. Por eso 1 de Timoteo capítulo 2 del 1 al 10 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad.
Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Amén. Por último, continuando con este principio de este mensaje, con el testificar siempre la verdad, nunca se deben utilizar palabras que incluyen la mentira, que incluyen el engaño, que incluyen la injusticia, porque destruyen una nación. Y es lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo actualmente. ¿Se dan cuenta? Estos son puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta siempre. Amén. Cuando no testificamos sabiendo algo verdadero, nos convertimos en cómplices y estamos cometiendo el pecado de la persona. Estamos cometiendo el mismo delito. Así que hemos entendido la importancia de decir la verdad. Hemos entendido la importancia de testificar cuando sabemos algo. Amén. Hemos visto argumentos humanos y bíblicos que respaldan por qué es pecado no decir nada. Amén. Para finalizar, 3 pasajes bíblicos para reflexionar y obedecer. El primero está en Primera de Reyes, capítulo 2, del 1 al 4, donde su padre David le da un consejo a su hijo Salomón. David era un gran hombre a los ojos de Dios, aunque también cometió errores terribles. Cometió el error del censo, la muerte de Urías, que luego se arrepintió, la muerte de Urías, que era el marido de Betsabé, ¿no? Él prácticamente tuvo relaciones sexuales, esperó familia para David, y David quería que muera Urías, porque tenía que ocultar su pecado, y al fin y al cabo lo pone en la primera fila de la batalla para que muera. Pero el Señor estaba mirando. ¿Se dan cuenta? Pero David se arrepintió. Amén. La muerte de Urías fue fatal para él, porque murió el bebé. Pidió perdón, se arrepintió. Pero el consejo que le da a su hijo, David, es el siguiente, del 1 al 4. Dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Imagínense, cuando uno está obedeciendo, el Señor prácticamente bendice y prospera. Amén. Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme el Señor la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad. Eso también es para nosotros. De todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. El segundo pasaje es del propio Salomón, al finalizar sus escritos en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versos 13, que dice lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este. Lean conmigo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que el objetivo del hombre es temer a Dios. Dile a tu hermano: teme a Dios, teme a Dios. Si nosotros tememos a Dios, entonces en ese temor santo del Señor vamos a encontrar la felicidad y la prosperidad en todo lo que hagamos y emprendamos. Amén. 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 Gloria al Rey. Y por último, un pasaje
Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí, Padre, y yo le amaré y me manifestará a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué hermoso. El que no me ama no guarda mis palabras. Porque hay otros versos bíblicos que tienen que agarrarse bien. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora, si decimos amar a Jesús, debemos tener temor. Debemos temer al Señor y guardar sus mandamientos. ¿Cuántos mandamientos tenemos? ¿10? Religioso, religiosa. Tenemos 2 mandamientos, aparte de los demás mandamientos, pero 2 mandamientos que enseñan, que prácticamente encierran, no enseñan, encierran toda la ley. Amén. Y esta es una invitación para todos a cumplir los mandamientos del Señor, conocerlos y poner en práctica. Y para terminar, familia, en el libro de Proverbios encontramos una lista de advertencia de parte de Dios. Esta pongo porque un tiempo esto me ha causado un dolor, pero tremendamente doloroso. Dolor doloroso, pero fue profundo. ¿Qué dice? 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Este es importante. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios mío, he vivido, y si no ha sido que casi me da un infarto, he tenido que calmarme, pero no he llegado a aborrecer a esas vidas, más bien a amarlas, pero de lejos. El halal. Amén. Por eso te digo, si los evangelios has leído, vas a recordar que Jesús permaneció en silencio durante la mayor parte de su juicio, que fue sometido ante el Sanedrín. Amén. Pero cuando fue puesto bajo juramento, rompió su silencio. Entonces ya no estuvo mudo como una oveja delante de sus trasquiladores, como él había anticipado en la profecía de Isaías 53. Y recordemos el relato de Mateo capítulo 28 del 63 y 64. Mas Jesús callaba. Hay un mensaje respecto de eso. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Como podemos ver, ante un juramento ya no guardó silencio, sino que habló claro como un testigo y dijo toda la verdad al Señor Jesucristo. Entonces, esta es una enseñanza total. Decir la verdad, hablar en verdad, no mentir, no engañar, no difamar, no calumniar, no hacer nada para no ser destruido. Porque el Señor ha anotado: mientras no hagan, no restauren mi alma y con las demás personas, la sangre mía está clamando justicia al Padre Celestial. Mejor humíllense delante del Señor y restauren para no ser destruido. Porque dice el Señor en el Salmo 101, del 5 al 7: el que solapadamente infama a su prójimo,
¿Qué dice? Yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Dura palabra. Esto que sea para todos aquellos que todavía andan con la lengua suelta sin temor del Señor. Vamos a ponernos en pie. Cierra tus ojos. Dice el Señor que medites sobre esto. A partir de este momento entra en comunión con el Señor. Estás hablando con el Señor. Si fuiste testigo falso y has hablado mentiras y has sembrado discordia entre hermanos, ya, arrepiéntete de una vez por todas y di la verdad. Las palabras inventadas no se las llevaron el viento, pero permanecen y están en el libro de la memoria del Señor. Ya sabes que no tienes que mentir, tampoco amenazar.
Confiésale todo. Las veces que has hablado mentiras, las veces que has calumniado, que has difamado, a cualquiera que hayas hecho lo mismo y no has hablado en verdad, ese pecado está creciendo y va a seguir creciendo, aumentando más pecados. Tienes unos minutos más. Dile conmigo: Padre amado, Padre amado, Padre santo, he recibido tu palabra, Señor. Me has confrontado, mi Rey. Ya no quiero seguir así, por eso te he confesado esos errores, esas malignidades que han salido de mi corazón en contra, dile, en contra de quienes. Perdóname, perdóname, Señor. No tomes en cuenta porque estoy arrepentido. Yo quiero cambiar, Padre, y quiero restaurar. Quiero hablar la verdad siempre, Señor, pero con pruebas, Padre. Señor, estoy delante de ti pidiéndote perdón. Me has confrontado y hoy quiero ser libre, Padre. Y tomo autoridad en el nombre de Jesús a espíritus inmundos que han tomado control de mi alma y me han hecho hablar en contra. Dile a esas personas: ahora los he descubierto en las tinieblas de mi alma. En el nombre de Jesús los desato de mi alma, los arranco de mi corazón. Arráncalos de tu corazón. Los ato a la cruz de Cristo. Padre celestial, me lleno de tu Espíritu Santo. Aspira el Espíritu Santo y exhálalo, son aire inmundo. Exhala esos inmundos a lugares secos. Exhala esos inmundos en el nombre de Jesús. Aspira y exhala. Espíritus de mentira, espíritus de falsedad, espíritus de amenazas, espíritus de calumnias, fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Hecho está. Di fuerte conmigo: hecho está. Padre celestial, te ruego, límpiame
con tu sangre preciosa y cierra las puertas abiertas con tu Santo Espíritu, Señor. Te entrego mi vida. Estas áreas de mi alma, Señor, están borradas con tu sangre preciosa. Señor, voy a vivir en santidad para que no vuelvan a mi alma con 7 peores de los que hoy se han ido, Señor. Gracias, Padre. Ayúdame a guardar mi alma, mi cuerpo y mi espíritu irreprensibles hasta el día en que tú vengas, Señor. Señor, hoy, en el nombre de Jesús, anulo mi lengua, lo arranco. Arranca tu lengua ahora. Y te prometo hablar a través de tu Santo Espíritu, con el carácter del hombre interior que has puesto a mi mano derecha. Tu carácter, mi Dios: amor, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, paciencia, Señor. Dios amado, con esto soy más que vencedor. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.